Bueno, Charis, tenemos con nosotros una invitada también muy especial para compartir con ella. Estamos hablando de Cristina Amiama, así es. quien es directora técnica de CONADIS. Saludos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. El Consejo Nacional de Discapacidad, ¿verdad? Así Qué es. gusto recibirla y para ello, pues, y con ello poder tener la oportunidad de conversar sobre inclusión en el país y en qué punto estamos. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Bueno, tenemos pendiente muchas cosas con relación a la discapacidad en República Dominicana. Sin embargo, se está propugnando para una nueva normativa, una nueva ley. ¿Qué piensan ustedes con relación a esto? ¿Se necesita una nueva ley, una nueva normativa en este momento cuando existen mecanismos ya planteados en diferentes aspectos que lo que yo pienso que se necesita es que se comiencen a ejecutar? Pero ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista del CONADIS y usted como directora técnica? En el país existen diferentes normativas, diferentes leyes. Tenemos primero la ratificación, que es muy importante, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada en el país en el 2008 y ya es un marco normativo amplio que garantiza derechos. Y esto se concretiza en la Ley 05-13, que es una ley sobre discapacidad general. Entonces, actualmente, no sé si usted se refiere específicamente, porque tenemos varias leyes específicas en el Congreso. Tenemos la ley específica para personas con autismo, sí, y también la lengua de señas. Esa es la que más se ha estado debatiendo, enfatizando, sobre todo, sí, claro, que fue hace una semana, un día, ahí en la Jiménez Moya. Entonces, ahora mismo, yo creo que... Las damas de negro. Ajá, es importante entender que el país cuenta con un marco jurídico que garantiza derechos y que garantiza el acceso a la salud, que garantiza una educación inclusiva de calidad, el acceso a la seguridad social, el acceso a los medicamentos. Entonces cabría preguntarse por qué entonces un grupo especifica la necesidad de una ley. Entonces posiblemente las necesidades que he escuchado, ¿no?, que han expresado, pues son reales primero, ¿no? O sea, el país necesita una mayor cobertura en gratuidad de servicios a la población, en este caso específica, con autismo. Ahora ya tenemos... servicios gratuitos. Claro, ya tenemos un marco jurídico que garanticen esos servicios. En el tema, hay otros países, por ejemplo la Unión Europea, México, que tienen leyes específicas, pero han tenido esta ley específica luego de agotar un proceso, incluso normativo. Nuestro país debemos de abocarnos ahora a lo que nosotros estamos llamando la armonización legislativa, es decir, ampliar ahora muchas leyes puede debilitar, porque una de las debilidades que ha tenido la ley 1305, que creo que es una debilidad de casi toda la ley en nuestro país, es que se aprobó, pero no hubo mecanismo de implementación. Entonces, posiblemente lo que nosotros ahora necesitemos como país son mecanismos de implementación de la ley y mayor inversión de servicios, mayor inversión económica. Un amigo que dice que en este país no sobran leyes. Exactamente. Lo que nos falta es que la pongamos en implementación. Nosotros allá, cuando tengamos un poquito más de tiempo, hicimos un análisis de una situación actual, porque otra de las cosas que nos sucede en el país es que aprobamos leyes, la ponemos en ejecución 10, 15, 20 años, pero luego no evaluamos esto. Entonces, para evaluar, por ejemplo, una política pública se necesita evaluar su diseño y su mecanismo de implementación. Nosotros tenemos esto. Y realmente también el país ahora mismo está en el proceso de revisión de la ley 05-3. Entonces, lo prudente sería que todos participemos en esta revisión y veamos a nivel normativo, que tenemos esa oportunidad ahora mismo, qué falta. Y luego ver entonces si se necesitarían leyes específicas. ¿Qué realmente tenemos, qué falta, claro, y cómo implementarlo? Y cómo implementarlo. Y entonces las leyes específicas serían entonces eventualmente una ley, por ejemplo, que atienda puntualmente la condición de personas o niños y niñas con autismo, ¿verdad? Claro. Con autismo sucede, y es interesante, que ha aumentado la prevalencia. O hay esto, ¿por qué yo digo? Porque son múltiples factores. Primero, cada vez tenemos diagnóstico más temprano. Y en el país todavía debemos de trabajar, y esto sí es necesario, fíjense, en protocolos específicos
para la población con autismo. Por ejemplo, en realidad, ¿cómo vamos a determinar qué es un niño con autismo? Esto se determina en base a dos grandes, a la APA, que es el Manual de Psiquiatría, que estamos en la versión 5, o la CIE, Sistema Internacional de Enfermedades, la CIE 11. Entonces nosotros, eso tiene una serie de criterios. Por ejemplo, si un niño tiene dificultad en su comunicación, pero no tiene estereotipa, ¿hasta qué nivel lo vamos a considerar? Entonces por eso es que hay tanta diferencia en la prevalencia, en esos límites que al final es algo arbitrario de la ciencia, porque el ser humano es mucho más que eso. Así es. Entonces, ciertamente el país necesita reflexiones y normativas, pero tenemos la ley y recordemos que luego la ley necesita una serie de ordenanzas, normativas para su implementación. Entonces, nuestra primera propuesta es trabajemos en cómo vamos a identificar a un niño con autismo, porque ahora mismo nosotros... ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se evalúa? ¿De dónde debe partir todas estas acciones que se requieren? Porque, bueno, uno diría, tenemos la ley, pero se requieren toda la reglamentación para su correcta aplicación. ¿De dónde debe partir esa acción? Y luego, entonces, en el caso puntual del diagnóstico y ese protocolo importantísimo para que haya un diagnóstico apropiado, oportuno y una correcta clasificación, también de dónde debe partir como los esfuerzos aunados para que se logre entonces este protocolo. Eso es lo interesante de la ley 053, que va estableciendo, por ejemplo, educación. Entonces, educación debe de tener su propia normativa a partir ya de un marco jurídico que existe, que de hecho educación la tiene, todos los elementos. Luego tenemos todo un sistema que se crea, el Sistema Nacional de Valoración de la Discapacidad, que le corresponde a CONADIS con el Ministerio de Salud y lo estamos trabajando. Estamos trabajando arduamente en implementar este sistema. En esta gestión lo que se ha hecho fue identificar cuáles son las acciones claves que no se han implementado de la ley 0513 que son necesarias. Y uno de ellos fue el Sistema Nacional de Valoración de la Discapacidad, que es donde vamos a poder otorgar una valoración, una certificación y un registro. Y se va a poder entonces normatizar cómo es que vamos a valorar precisamente a las personas con discapacidad. Entonces, esta ley, también salud, entonces tiene que hacer su protocolo. Hablábamos fuera de cámara de todo el tema de accesibilidad física de la ciudad. Y así la ley contempla todos estos aspectos que luego debemos de implementar. Cristina, para que la gente sepa de qué estamos hablando específicamente. Yo decía que las ciudades de República Dominicana son cuasi enemigas de las personas con discapacidad, porque no están hechas. Las aceras, por ejemplo, no están hechas para las personas no videntes, ni para las personas que tienen que andar en una silla de ruedas, o aquellos que tienen que andar y poder caminar con un andador, para decir algo. Los semáforos no son especiales para personas con discapacidad. Los autobuses públicos no son amigables tampoco. O sea, nos falta tanto. Lo digo que en buen dominicano. Sí. Estoy harto de tantas leyes inoperantes. Exactamente. Tantas leyes que no sirven de nada. Un grupo de gente legislando para levantar una mano que a veces ni saben por qué están legislando, pero tampoco se preocupan porque lo que aprobaron se implemente. ¿De qué me sirven a mí 778,000 leyes si no las voy a implementar? Por ejemplo, una buena idea sería, que lo han hecho otros países, que el Congreso pagara una investigación fuerte sobre qué está pasando aquí con los niños con autismo, cómo se diagnostica, cuáles son los servicios que reciben, los papás no y saben. Hacer una propuesta desde el Congreso, porque necesitamos dinero para esto. Por ejemplo, no saben, ¿cuáles son las terapias que realmente en base a evidencias funcionan? Entonces, por ejemplo, en otros países los congresos hacen esto, o sea, pagan esa investigación. Entonces, fruto de esta investigación sólida, fuerte, socializada y conocida, pero sobre todo buscando mecanismos de implementación, porque hay un reconocimiento de necesidad de inversión pública. Con la importancia que tiene detectar a tiempo. De hecho, aquí en República Dominicana, y lo digo con toda la certeza de lo que estoy diciendo, hay varios médicos expertos en neurociencia que están teniendo resultados espectaculares
con relación a los niños y niñas que se han detectado a tiempo con situaciones de autismo. Le están dando tratamiento que está funcionando de una forma maravillosa, pero los medicamentos son caros, no hay información, los padres tienen niños con autismo y no saben cómo detectar que tienen autismo. Sí. O sea, Los diagnósticos son Hay grandes costosos, retos, son seguro costosos. los padres pasan muchas sí, necesidades hay que hacerle a un veces. estudio que, Sí. que los acuestan y puede ser 2 horas, 3 horas. Y ojo a lo que voy a decir. 1 hora es de 12 a 15 mil pesos. 2 horas 25. 3 horas 40. Sí. Pero que conste, hay estudios, usted me desmiente si estoy diciendo algo incorrecto, que pueden ser 24 y hasta 48 horas Sobre todo neurológico. Para poder Neurológicos. terminar. Yo quería, para poder detectar. yo quería apuntar algo que usted decía. Fíjese, a mí me fascina caminar y ahora estoy corriendo un poco. Y la verdad que nuestras ciudades son poco accesibles hasta para las personas sin condiciones. Sí. A veces usted va caminando por una acera y la acera está rota, tiene un hoyo, O son hay altísimos. una basura, hay altura. Sí. Es decir, o una mamá que va en coche. En realidad, lo que estamos trabajando es lo que se llama ese diseño universal para todos. Y es una oportunidad. Decimos que cuando realmente se incluye a las personas con discapacidad, en realidad estamos haciendo un país para todos, Claro. inclusivo. Entonces muchas veces Un hay país que pensar mejor. un país mejor para todos. Entonces realmente es pensar en un diseño que nos acoja a todos. Son muchos temas, yo sé que hay muchas preguntas, pero es para no dejar aspecto en el tapete. Lo de, por ejemplo, el medicamento de alto costo, en realidad se está trabajando. O sea, si vamos ahora mismo, estuvimos la semana pasada, hace 2 semanas, reunido el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación, fue una reunión muy potente con el Centro de Atención a la Diversidad, el CAIT, y CONADIS. Y ahí ya hay unos protocolos y un compromiso para establecer estos medicamentos de alto costo. Pero todo lleva protocolo, que es lo que nos falta. O sea, en sentido general, nuestra salud... Lleva protocolo, pero es también en lleva todo. prevención. Exactamente. Sí, sí. Entonces, claro, elaborar ese protocolo, buscar los medicamentos, porque recordemos que aquí estamos hablando de personas diversas. Entonces, claro, tal vez medicamentos que aquí de alto costo no lo contemplamos esa sustancia, que eso pasó. O sea, lo revisamos incluso, mira, esta sustancia hay que contemplarla. Ok, hay que revisar el mecanismo de protocolo. Yo sé que las personas se desesperan porque usted tiene la situación, Sí, es pero así. entonces hay un proceso. Es un proceso y lo es en todo el amplio sentido de la palabra. Debemos volver, sin duda, doña Cristina, a tenerle por aquí porque se nos quedan muchos otros temas para conversar y además seguir educando desde el propio hecho de esto que usted comentaba. Antes de ¿no? despedir, quiero de la- mencionar un par de nombres, perdóname, pero hermano, claro. de personas que vivieron con autismo y han vivido con autismo. buenísimo. Personas muy Valiosísimo. importantes. Estoy hablando de Albert Einstein, por ejemplo. Fue una de las personas, Isaac Newton, Sí. Beethoven, escuchen, Bill Gates, Amadeo Mozart, Michael Jackson, Woody Allen, Bob Dylan. Estoy hablando de gente, Stanley Kubrick. Y en nuestro país, Genios. cuando ustedes quieran, también Estamos tenemos hablando de experiencia de gente muy valiosa que de verdad Sí. hemos logrado. Por eso decía que se nos quedan muchos temas y ya luego poder hablar hasta de las estadísticas, porque Sí, sí. curiosamente ahí como saber cómo estamos en los distintos tipos de discapacidad. Doña Cristina, el tiempo se nos agota. La invitación pública para que muy pronto pues podamos volver a tenerle por favor. aquí y seguir, decía, educando, porque hasta el propio hecho de saber decir de repente personas con X condición y no catalogar a la persona con la... O sea, hay tanto como por educarnos todos, ¿eh? Nadie queda fuera y sería muy interesante poder volver a tener. Así que queda la Será un invitación ahí placer, pública. de verdad, muchas gracias. Un placer para gracias, nosotros. Cristina a Miama, ¿verdad? Directora. Directora técnica de CONADIS. Gracias, un honor para nosotros. Es tiempo de hacer una pausa. Vamos a una pausa, ya retornamos. Hay muchísimo contenido para compartir con ustedes en esta mañana. No se vayan, ya regresamos. ya volvemos.